Listo. Bueno, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es sentidos especiales. Vamos a empezar por olfato y vista. La próxima semana vamos a continuar con lo que restaría. Sería audición, equilibrio y también gusto. Bien, listo. Vamos a empezar a hablar primero de la región orbitaria. Región orbitaria es una cavidad. Bien, es una cavidad que hemos visto cuando nosotros tuvimos la clase de cráneo. ¿No? La clase teórica lo tuvieron con Fabián, conmigo llevaron la clase práctica también una parte de cráneo. Ahí vimos la región orbitaria, les mostré unos huesos, ¿no? que formaban parte ahí de la región orbitaria. Y es importante para localizar muy bien al globo ocular y también saber qué estructuras acompañan bien al globo ocular. Luego también tenemos a los músculos y estructuras anexas que están relacionadas con el globo ocular. Y por último, vamos a ver el aparato olfatorio. Bien, el aparato olfatorio. Entre estos, ¿cuál es el más complejo? Es el globo ocular. Bien, el globo ocular es lo que nos va a tomar un poco más de tiempo el explicarlo. Y el aparato olfatorio, lo más importante es la vía olfatoria. Bien. Ahora, ¿por qué decimos empezar por anatomía? Porque es lo mejor siempre, ¿sí? Es mejor siempre empezar a estudiar anatomía y luego fisiología. Bien, vamos a empezar, chicos. Primero, región orbitaria. Miren aquí, esa es la región orbitaria. ¿Qué forma tiene? Tiene una forma de pirámide cuadrangular. Sí, pirámide cuadrangular. ¿Y cuántos huesos la conforman? Está conformada por 7 huesos. Sí, 7 huesos. ¿Cuáles van a ser esos huesos? El hueso frontal, el esfenoides, etmoides, lagrimal, el palatino, el maxilar y también el cigomático. Bien, cada uno de esos huesos forma parte de la cavidad. Ahí está. Ahora, muchas veces se describe a la cavidad orbitaria, o por no decir siempre se describe, por por paredes que encontramos. Por ejemplo, en la pared superior, o también mencionada, llamada techo, la techo de la cavidad está formada principalmente por el hueso frontal. Bien, el hueso frontal. Ahora, como toda pirámide tiene una vértice, ¿no es así? Ahí está, ¿no? Lo que estoy marcando. Tiene una vértice. En el vértice vamos a encontrar nosotros al esfenoides. Bien, el esfenoides. Luego, en la pared medial, chicos. Pared medial. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en la pared medial? El etmoides, el hueso lagrimal, en el piso o en el suelo. ¿Qué encontramos en el piso o en el suelo? El palatino, el maxilar. Y en la pared lateral encontramos el hueso cigomático. Bien, cigomático. Listo. Ahora, bueno. Datos importantes que debemos conocer con respecto a la región orbitaria. Primero, saber qué pared es más delgada. Bien, la pared más delgada va a ser la pared medial. Bien, la pared medial. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tenemos al etmoides. El etmoides va a dejar aquí una porción de ella en la cavidad orbitaria que se caracteriza por ser muy frágil, muy delgada. Bien, se le conoce como lámina papirácea por lo mismo, ¿sí? Porque es muy translúcida también esta zona. Bien. Además, por lo mismo, es muy frecuente que ciertas infecciones, por ejemplo la sinusitis, se puedan propagar incluso a la región orbitaria. ¿Sí? ¿Por qué? Por la fragilidad de esta zona. Bien. Ahora, en el suelo. En el suelo les mencionaba que está formado principalmente por el maxilar. Bien, maxilar. Aquí en el suelo, entre el cigomático y el maxilar es más frecuente de fracturas. Bien. Ahora, ¿qué observamos en el vértice? Ahí en el fondo, unos conductos. ¿No es así? Ahí tenemos el conducto óptico, la fisura orbitaria superior, el inferior, que también ya vieron en la parte de agujeros del cráneo. Por el conducto óptico, ¿qué era lo que pasaba? El nervio óptico, el segundo par craneal, ¿no es así? ¿Y qué más?
La arteria oftálmica. Bien, la arteria oftálmica. Este nervio óptico es un nervio grueso, que es un nervio muy grueso. Y además se menciona que el nervio óptico es una extensión del sistema nervioso central. E incluso tanto así que está envuelto por las meninges, dura madre, aracnoides y también la pía madre, que también ya estudiamos, ¿no? Meninges, dura madre, aracnoides y pía madre, el DAP. DAP. Por eso mismo, también cuando incrementa la presión dentro del cráneo, chicos, cuando incrementa la presión dentro del cráneo, también incrementa la presión dentro del ojo, porque está comunicado. Bien. Además de esto, en el fondo, ahí del globo ocular, nosotros vamos a poder observar ahí al disco óptico. Ya lo vamos a ver más adelante. Así que es un punto en el cual podemos nosotros analizar para describir algunas enfermedades que se pueden estar dando. Bien. Ya, doy estos datos extra, ¿no? Para que ustedes sepan el por qué se estudia todo esto. ¿Bien? Simplemente porque no sea una clase de anatomía nada más. Chicos, mira acá, esfenoides, esmoides, palatinos y siguiente, ¿no? Sino para que tengan ahí algunos datitos curiosos extra. Bien. Bueno, aquí he colocado qué contenido tenemos dentro de la fisura orbitaria superior y también dentro de la fisura orbitaria inferior. Tenemos esos son los contenidos. La fisura orbitaria superior. ¿Entre qué lugares va a estar localizado? Entre las alas del esfenoides. ¿Cuáles son las alas del esfenoides? El ala mayor y el ala menor. Bien. Va a permitir paso para qué nervios? Los nervios oculomotores. ¿Y cuáles son los nervios oculomotores entre todos estos? Vamos a anotarlos aquí. El tercero, el cuarto y el sexto par. Estos son los nervios oculomotores. Bien, nervios oculomotores. ¿Por qué oculomotores? Porque inervan a los músculos del ojo, ¿sí? Músculos extrínsecos del ojo. Ahora, entre estos recordarán tal vez al tercer par craneal, que lo vimos ahí en la clase pasada. ¿Qué función tenía el tercer par craneal, chicos? ¿Recuerdan? ¿Repasaron su clase pasada? Sistema nervioso autónomo, funciones corticales. Tiene función autónoma, ¿no es así? También tiene función autónoma, pero el autónomo se dividía tanto en simpático y parasimpático. En este caso, el tercer par craneal tiene una función parasimpática. Parasimpática. Bueno, le doy estos datos para complementar, ¿sí? Para complementar ambos cursos. Bueno, ¿qué más tenemos? Las ramas del nervio oftálmico. ¿Cuáles son esas ramas del nervio oftálmico? Tenemos el lagrimal, el frontal, y el nasociliar. Bien, aquí está el nervio oftálmico. Nervio oftálmico. Además de esto, vamos a tener también algunos vasos, por ejemplo, las venas, la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. Bien, listo. Ahora, con respecto a la fisura orbitaria inferior, se va a comunicar con una fosa. ¿Cómo se llama esa fosa? La fosa pterigopalatina. Bien, vamos a anotarla ahí. Se comunica con la fosa pterigopalatina. Con la fosa pterigopalatina. Y por ahí vamos a tener al quinto 2. El quinto 2. Estamos hablando del trigémino, la segunda rama del trigémino, el nervio maxilar. ¿Y qué arteria? La arteria infraorbitaria también se va a ubicar por esa zona. Listo. Datitos clínicos. En el caso de nervio infraorbitario, este nervio infraorbitario se puede dañar
cuando se daña el suelo de la órbita. Sí, el suelo de la órbita. Estamos hablando de esta porción inferior. ¿Sí? Bien. Continuamos. Bueno, este es un esquema. Este esquema permite ver muy bien cómo es la distribución de cada una de las estructuras que pasan tanto por la fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior, bien, también el conducto óptico y también una estructura importante que tenemos ahí, que tiene forma de anillo. ¿Ven esto? Tiene una forma de anillo. Eso se le conoce como el anillo tendinoso, ¿sí? O anillo de zinc. Zinc. ¿Lo he anotado por ahí? No, pero se escribe así. Zinc. Anillo de zinc. Así se le conoce a esta estructura. Bien. Anillo de zinc. O anillo tendinoso, nada más. Bien, anillo tendinoso. Bueno, ¿qué es el anillo tendinoso? Va a ser una estructura fibrosa. Sí, fibrosa. ¿Y qué va a rodear? Va a rodear el conducto óptico. El conducto óptico y también la parte medial, sí se puede decir medial inferior de lo que es la fisura orbitaria superior. Ahora, ¿cuál va a ser el contenido dentro del anillo? Contenido dentro del anillo de zinc. Aquí vamos a encontrar principalmente al nervio óptico. Esa es la principal estructura. Luego también la arteria oftálmica, las ramas del tercer par craneal. Porque el tercer par craneal da ramas, una rama superior, una rama inferior. También tenemos ahí al sexto par y al nervio nasociliar. Bien, al nervio nasociliar. Ahora, por fuera del anillo, ¿qué vamos a encontrar ahí por fuera del anillo? Al cuarto par craneal, el nervio troclear, los nervios frontal lagrimal y también a la vena oftálmica superior. Bien, vena oftálmica superior. ¿Cuál es cuál? Bueno, a ver, vamos a ver, intentar describir cada uno de estos con otro color. A ver, empezamos por aquí, lo más fácil. El canal óptico o conducto óptico. Este nervio enorme, grueso, ¿será? El nervio óptico. Nervio óptico. Bien. O segundo par craneal, ¿no? Segundo par craneal. Está acompañada de la arteria oftálmica. Arteria oftálmica. Listo. Ahora, ¿qué otras estructuras tenemos también dentro del anillo tendinoso o anillo de Sims? Tenemos a las divisiones del oculomotor. Es el tercer par craneal. Acá está. Y acá está, este de acá es. Ajá. Tercer par, tercer par. División superior, división inferior. Bien. Ahora, el que está en el medio, ¿cuál será? El que está en el medio es el nasociliar. Bien, el nervio nasociliar. Que es parte del trigémino. Bien, el quinto par craneal. Por encima, por encima, ¿qué vamos a tener? Al troclear. El cuarto par craneal. Sí, el troclear. Por encima de esta, a la vena. También tenemos aquí la vena oftálmica. Pero la vena oftálmica también tiene ramas. ¿Sí? Esta es la parte superior. Vena oftálmica, porción superior. Vena oftálmica, porción superior. Aquí tenemos también lo que es el frontal, nervio frontal, que también es parte del quinto par craneal. Tenemos por aquí lo que es el nervio lagrimal. Nervio lagrimal. Lagrimal o lacrimal también lo pueden encontrar. Sí, de ambas formas. Por acá no estamos olvidando otra ramita. Ahí que está dentro del anillo tendinoso. Ese es el sexto par. Sí, el sexto par. ¿Cómo se llama el sexto par? Se llama el nervio abducens. Abducens o oculomotor externo también le llaman. Cualquiera de esos dos nombres. Ahora, en la parte inferior. Por acá tenemos al nervio cigomático. Vamos a...
Vamos a bloquear. Bien. Este es el nervio cigomático. Cigomático. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay aquí. Este nervio de aquí. Este es el nervio infraorbitario. ¿Sí? Nervio infraorbitario. Listo. Ahora en la parte inferior. Ahí tenemos una arteria y una vena que están ahí juntas. Esas son la arteria y vena infraorbitaria. Arteria y vena infraorbitaria. Uy, hay más ramitas. A ver, ¿de qué nos estamos olvidando? Ya, ya. Mira, aquí. En la parte superior teníamos la división superior de la vena oftálmica. Y en la parte inferior vamos a tener sus divisiones inferiores. ¿Sí? Estas serían las venas oftálmicas inferiores. E inferiores. Bueno, con eso ya tenemos todo. Por ahí hay otros pequeños vasitos, pero ya, eso es lo más importante. Bien, listo, continuamos. Esta es otra vista de la cavidad orbitaria. Bien, ahí se pueden ver muy bien lo que son los músculos extraoculares, sí, o músculos extrínsecos del ojo. Cada vez que vean la palabra extrínseco hablando de músculos, nos habla que por lo menos una de sus inserciones, sí, una de sus inserciones se va a encontrar relacionada con la estructura de la cual se está hablando y la otra inserción se va a encontrar por fuera. Bien, esa es la distribución. En cambio, cuando hablamos de músculos intrínsecos, son músculos que se encuentran dentro de la estructura de la cual se está hablando. Bien, tengan en cuenta eso. Acá nosotros vamos a hablar de ambos, pero lo que se observan en esta vista son los músculos extrínsecos, los extraoculares. Extraoculares. Bien. Acá también se observa cómo es la disposición de cada una de estas. Acá se observa el vértice, miren, ¿no? Les mencionaba que en el vértice tenemos el conducto óptico. Conducto óptico con el nervio óptico, miren. Ahí está bien grueso el nervio óptico. Sí, ese es el nervio óptico. ¿Qué más? Teníamos ahí también a la arteria central de la retina. Por ahí debe estar también la arteria central de la retina. Está al medio, pasa atravesando el nervio óptico. Bien. La arteria oftálmica también va a dar ramas. ¿Sí? La arteria oftálmica va a dar ramas. Una de esas ramas es la arteria central de la retina, claro, ¿no? Que pasa por el centro del nervio óptico. Bien, eso es lo más importante de aquí. A ver, vamos a pasar ahora a detallar lo que es el globo ocular, chicos. Globo ocular. Em, mm, mm, este corte que nosotros estamos observando aquí sería un corte sagital. Bien, un corte sagital. Eh, ¿Qué más? A ver, podemos hablar acerca de sus diámetros o sus dimensiones, como pueden observar. Es casi esférico, como pueden observar. Posteriormente va entre los 24 a 25 milímetros. Transversales 23 a 24 y vertical es de 22 a 23. El peso aproximado es de 7 a 8 gramos. Sí, 7 a 8 gramos. Y va a ocupar aproximadamente un tercio anterior de la cavidad orbitaria. Bien, un tercio anterior de la cavidad orbitaria. Entre estos, ¿cuál es el diámetro más importante a tener en cuenta? El diámetro anteroposterior. Bien, el diámetro anteroposterior. Ahora, ¿por qué? Porque va a ser el que nos va a indicar muchas veces si en el ojo existe alguna alteración. ¿Han escuchado de la miopía, la hipermetropía, esos términos? No sé si llevan todavía biofísica, ahí ven un poco de eso en los primeros ciclos, pero es ese eje, el eje anteroposterior, el que tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Cuando el eje es muy largo, cuando el eje es muy largo, estamos hablando más de 25 milímetros, más de 25 milímetros,
se va a dar lo que es la miopía. Es la miopía. ¿Qué es la miopía? Es cuando la imagen se forma delante de la retina. ¿Y qué sucede en esos casos? El paciente ve mal de lejos, ¿sí? De lejos va a ver mal. Y la hipermetropía es más bien lo contrario, es cuando el ojo es muy corto, ¿sí? Esa longitud es más corta. En este caso, la imagen se forma por detrás de la retina, ¿sí? Por detrás de la retina. Incluso variaciones de 1 milímetro pueden ocasionar estas alteraciones. Bien, listo. Continuamos. Aquí tenemos lo que son las túnicas del ojo. Las túnicas del ojo. ¿Cuáles van a ser esas túnicas? Tenemos tres túnicas. Túnica fibrosa, la vascular y la nerviosa. Esos tres. La fibrosa es la parte externa, ¿sí? Ahí. La fibrosa es la parte externa. La vascular también se le conoce como túnica uvea. Túnica uvea. Y por último tenemos a la túnica nerviosa. La túnica nerviosa. La túnica fibrosa está compuesta por la córnea y también la esclera. Bien. ¿Cuál va a ser la función? La función de la túnica fibrosa es brindar protección. Protección mecánica. Bien, protección mecánica sobre todo. Y también le da forma al ojo. Sí, le da forma al ojo. Luego, la túnica vascular o la túnica uvea. Túnica vascular o túnica uvea está formada por el iris. ¿Por qué más? El cuerpo ciliar. También el coroides. Bien, coroides. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta capa? Esta capa es la encargada de llevar la sangre. Bien, va a producir líquidos ahí dentro de lo que es la cavidad del ojo. Muy bien. El globo ocular, mejor dicho. Y además también va a controlar la entrada de la luz. ¿Sí? Esa entrada de la luz, ¿por quién se va a dar el control? Por el iris. Por el iris. Miren aquí. Ahí tenemos una pequeña abertura en la parte más anterior. Esa pequeña abertura tiene un nombre. Se le conoce como pupila. La pupila. El tamaño de la pupila nos indica lo que es la entrada de la cantidad de luz. Entrada de la cantidad de luz. Cuando yo me encuentro en una zona muy oscura, muy oscura, ¿qué sucede con la pupila? Se dilata, ¿no es así? ¿Por qué? Para captar una mayor cantidad de luz. Esto también lo podemos relacionar cuando hablamos de simpático y parasimpático también. ¿Quién era el encargado de dilatar la pupila? ¿Recuerdan, chicos? ¿Quién era el encargado de dilatar la pupila? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Están ahí, chicos? ¿Recuerdan? Si no recuerdan, coloquen carita triste. Si recuerdan, ahí anímense por dar la respuesta. A ver, parasimpático. No, 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 no. Es el simpático. ¿Sí? El simpático es el que se encarga de dilatar la pupila. ¿Por qué? Acuérdense cuando vimos la parte de fisiología. Hay mucho que se puede deducir. ¿Cómo yo deduzco eso? Les había dicho que el simpático es el encargado de lo que es el activar fisiológicamente al cuerpo para situaciones en las cuales tiene que escapar, tiene que huir. El cuerpo tiene que estar ahí activo, ¿no? Para responder al peligro. En estos casos, el simpático, al activarse, va a dilatar la pupila porque el cuerpo necesita una mayor cantidad de entrada de luz. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos mayor información. El cerebro quiere captar más información, está más alerta. Por esa razón se dilata la pupila. Bien, listo.
Bueno, ya vamos a ir describiendo cada una de estas estructuras, pero miren, la retina, ¿cuál sería? La retina sería esa capa que es continua a lo que es el nervio óptico. Bien, continua al nervio óptico, ahí se ve. Esa es la retina, lo que está de amarillo. Luego, si hablamos de lo que es la coroides, la coroides es encargada de nutrir, de llevar la irrigación. Es la que se encuentra en la parte externa esta, lo que está de rojo. Luego la esclera es la parte más externa, lo que está de blanco. Eso es la esclera. Bien, lo que nosotros observamos cuando nos miramos al espejo y vemos esa parte blanca, eso es la esclera. Bien, listo. Ah, bueno, acá, cuando hablamos de coroides tenemos el cuerpo ciliar, ¿no? Tenemos ahí proceso ciliar y músculo ciliar. Son esos músculos encargados de lo que es dar forma a esa estructura de ahí. Esta estructura que se encuentra acá es el cristalino. Es una de las lentes que encontramos ahí. Bien, tiene poder refractario. En la parte más externa que encontramos, la córnea. Y la córnea es parte de la túnica fibrosa. Bien, túnica fibrosa. Así que corremos cada una de esas regiones, ¿bien? Entonces, en túnica fibrosa, en resumen, tenemos a la córnea. ¿Cuál es la córnea? Esta es la córnea, ahí está, esa es la córnea. La esclera. Esclera es la porción blanca también, ¿no? Que está en la parte más externa. Le da forma, le da sostén, protección. Bien. Luego, aquí en la túnica vascular, ¿qué teníamos? El iris. El iris. El iris es ese músculo también que se encuentra en esta región. Ahí está el iris. Un dato. ¿Cuál es el encargado de dar color a los ojos? Es el iris. El iris le da color a los ojos. Por eso algunos tienen ojos azules, ojos verdes, ojos marrones. ¿Ya? Luego, ya, proceso ciliar, cuerpo ciliar, el músculo ciliar, lo que está a los costados. Bien. Coroides, lo que está de rojo, ya lo mencionamos, se encarga de nutrir, ¿sí? Nutrir a la retina y a las estructuras circundantes. Luego, la túnica fibrosa, solamente la retina. Bien, la retina. Listo. Vamos a detallar cada uno de estos. Empezamos por lo que es la córnea. Bien, hablando de la túnica fibrosa primero. La córnea. La córnea va a ser el lente más potente, chicos. ¿Sí? El lente más potente del cuerpo. Incluso más que el cristalino. El cristalino también funciona como una lente. Pero la córnea, que es esa zona que está marcado de verde aquí en esta imagen para que se ubique mejor, esa es la córnea, es el lente más potente. Aproximadamente aporta el 70% de la capacidad de enfocar. 70% es elevado. Aquí está anotado, mira, 70%. Bien. Características. Se caracteriza por ser avascular. Bien, avascular. No tiene lo que es irrigación, es avascular. ¿Qué permite que sea vascular? Que sea transparente. Porque si tuviera irrigación, nosotros veríamos un poco borroso. Así no veríamos tan bien. Ah, ya, a ver, por ahí nos sigue. ¿Cuál es el iris en la imagen? ¿Podría señalarla, por favor? A ver, aquí podemos señalarlo. Este es el iris. Ese es el iris. ¿Sí? Y Jimena preguntaba. Listo. Está bien. Bueno, les mencionaba que es avascular. Y que sea vascular permite que sea transparente. Y entonces los rayos de luz pasen con normalidad. Eso es hablando en casos normales, ¿no? Sin ninguna alteración, ninguna enfermedad. En casos normales. Ahora, eh, ¿cómo se va a nutrir entonces? Porque prácticamente casi todo en el cuerpo se tiene que nutrir. Se va a nutrir mediante un líquido que se encuentra por esa zona, que se le conoce como humor acuoso. Sí, el humor acuoso es el que nutre. Incluso las lágrimas también, ¿ah?
Las lágrimas también nutren a lo que es la córnea, ¿bien? Por un mecanismo de difusión, por ese mecanismo. Y bueno, también tiene ciertas capas, que ya lo van a ver en la parte de histología, ¿bien? Y también van a poder entender el por qué algunas veces se vuelve opaco, ¿sí? Se va a volver opaco porque se llena de líquido, ¿sí? Se llena de líquido ahí y se da el famoso edema corneal. El edema corneal. Cada vez que vean la palabra edema significa como acumulación de líquido. Bien, acumulación de líquido así en simples palabras. Bien, ahora le estábamos hablando también de la esclera aquí, en la derecha, la esclera. La esclera va a ocupar los 5/6 posteriores de la túnica fibrosa. Miren, 5/6. En cambio, la córnea solamente 1/6 anterior. Bien, listo. Además les mencionaba que funciona como una capa de protección, sí, como un esqueleto fibroso. Ahora, en este caso la esclera sí va a ser opaca, si no hay necesidad de que sea transparente, es opaca. ¿Qué tipo de fibras van a ser predominantes? Las fibras colágenas, sí, las fibras de colágeno, esas son. Bueno, datos. Ya. Aquí con respecto a la esclera, yo les había mencionado que es blanco, ¿no? Eso es lo normal, pero ya van a ir aprendiendo en los cursos que puede tomar otro color. Por ejemplo, un color amarillo, un color amarillo. ¿Y por qué se da ese color? Por depósitos de lípidos. Bien, por depósitos de lípidos. Por ejemplo, también cuando existe daño hepático, sea la famosa ictericia, el paciente se vuelve amarillo. Y uno de los lugares más notorios es en la esclera, en casos de hepatitis, etcétera, etcétera, ¿no? Enfermedades relacionadas al hígado. Bien, ¿por qué? Porque hay un acúmulo de bilirrubina, una sustancia, ya van a ir aprendiendo poco a poco. Y esa bilirrubina le da esa coloración amarilla a la esclera. Y al resto del cuerpo también, claro. Bien. Pero lo normal es blanco. Muy bien, blanco. Y algunas veces se ven ahí los vasitos sanguíneos, ¿no? Si ustedes se miran al espejo, ahí pueden encontrar vasitos sanguíneos ahí a lo largo de su esclera. Bien, listo. Pasamos a lo que es el iris. El iris. Aquí en la imagen, justo ya lo había señalado, este es el iris. Ese es el iris. Bien, aquí está con color verde. Ese es el iris. Listo. Eh, ¿Qué necesitamos conocer del iris? Lo más importante. Uno, les había mencionado que es el encargado de dar pigmentación, de dar color a los ojos. Bien, ¿por qué existen ojos que son azules? ¿Por qué existen ojos que son verdes? Porque tienen poca melanina. Y la melanina le da ese tono oscuro. Bien, entonces, podemos decir, los que tienen poca melanina van a tener ojos claros, ojos azules, ojos verdes. Bien. ¿Y por qué vemos azul? Porque la luz se dispersa, ¿no es así? Eso ya por física, ¿sí o no? Por física. El negro absorbe más la luz, ¿no? Por eso es que lo vemos negro. En el caso, como tiene menos melanina, se dispersa más la luz. Por eso vemos azul o de algún otro color. Los ojos marrones tienen alta densidad de melanina. Bien. Ahora, en el centro del iris, ¿qué vamos a encontrar? A la pupila. En la pupila. Y ya les había hablado un poco, ¿no? La pupila incrementa su diámetro y también disminuye su diámetro. Y es también una estructura, un punto, un espacio, mejor dicho, que es muy utilizado para la evaluación, sobre todo evaluación del sistema nervioso. Podemos evaluar que también está funcionando el sistema nervioso autónomo. También el tronco encefálico, ya lo van a ver, los pares craneales. Bien, listo. Mm, mm, mm.
Continuamos. Túnica vascular. Túnica vascular o úvea. Úvea. Acá les mencionaba el iris, ¿no? El iris, pero también existen algunos músculos los cuales podemos describir ahí, ¿sí? Estamos ahí hablando de los músculos que forman parte del iris. Tenemos a los músculos circulares y a los músculos radiados. Circulares y radiados. Bien, para esto tenemos que recordar los conceptos de meiosis y mitriasis. En la clase pasada hablamos un poco de eso, meiosis y mitriasis. Les mencionaba que meiosis es la contracción de la pupila. ¿No es así? Meiosis, contracción de la pupila. Y midriasis es la dilatación de la pupila. ¿Cómo me acuerdo cuál es cuál? Porque midriasis tiene más letras que meiosis. Meiosis tiene menos letras. Es más pequeño meiosis. Ah, ya. Meiosis es más pequeño, la pupila es más pequeña. Bien, de esa forma me acuerdo. A midriasis es más grande. La pupila está más dilatada. Así nada más. Bien. Ahora, eh, para la meiosis tiene que actuar lo que es el músculo esfínter. Bien, el músculo esfínter. O también llamado en este caso eh, ¿cómo se dice? El circular. Bien, el circular. Ese es el esfínter. En cambio, las radiadas es el músculo dilatador. Bien, dilatador. Esos son sus otros nombres. Aquí nosotros podemos ver en la derecha. Ahí podemos ver mejor. Aquí tenemos los circulares. Los circulares se encargan de contraer la pupila. En contraer la pupila. En cambio, los radiales que se encuentran ahí alrededor, los radiales se encargan de dilatar la pupila. Dilatar la pupila. El parasimpático actúa en esos músculos circulares, en el esfínter, inerva a esos músculos. En cambio, el simpático inerva los músculos radiales del iris. ¿Sí? Por eso el simpático dilata la pupila. Cuando hablamos de parasimpático, estamos hablando del tercer par craneal. Tercer par craneal, el oculomotor. Cuando hablamos de simpático, estamos hablando de la cadena simpática cervical. Bien, del simpático cervical. Em, aplicación clínica, chicos. El simpático se puede dañar por algunos tumores, sobre todo a nivel superior del pulmón. Bien, el pulmón, en la parte superior, tiene un vértice. Ese vértice tiene contacto con lo que es la región del cuello y la región cervical. Muy cerca a lo que es a donde se ubica la cadena simpática. Si se da un tumor, digamos un cáncer en esa zona, bien, va a haber compresión del simpático. Y si hay compresión del simpático, ¿qué función va a estar alterada? El de dilatación. Entonces lo que va a predominar es más bien la contracción de la pupila. Entonces el paciente se le va a encontrar con un ojo así, con la pupila más contraída, con miosis. Bien. Y lo mismo también, ¿no? Viceversa, en caso del parasimpático, sea el que sea dañado, el que va a predominar es la dilatación por el simpático. Bien, listo. Siguiente. Profesor, Sí, dígame. los radiales, así como dilatan la pupila, también la contraen, ¿verdad? ¿O son otros músculos? No, son otros músculos. De por sí todo es el iris, pero el iris tiene componentes. Tiene su parte radial y también su parte circular. Ujú. En este caso, el circular, cuando se contrae, hace que la pupila sea más pequeña.
Y el radial, cuando se contrae, hace que la pupila sea más grande. Son músculos diferentes que forman parte del iris. Eso es. Y ambos tienen inervación diferente. Ujú. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya. Acuérdense también sus otros nombres, ¿no? El circular se le conoce como también como esfínter. Bien, esfínter. Radiados como dilatador. Dilatador. Bien, a ver, continuamos. Igual, continuamos. Túnica vascular úvea, hablando del iris. Aquí vamos a hablar de una estructura, el cual se le conoce como el ángulo iridocorneal. Bien, el ángulo iridocorneal. Su mismo nombre nos indica entre qué estructura se encuentra ese ángulo. Entre el iris, por eso es irido, acá está el iris, y la córnea. Ahí está el ángulo iridocorneal. Bien. ¿Cuál es otro nombre? Un epónimo. Ángulo camerular de Fontana. No es utilizado, no es importante aprendérselo, pero por si acaso, ahí está. Bien. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Poros del endotelio trabecular. Un montón de orificios en esa zona. ¿Sí? Poros del endotelio trabecular, o también llamado orificios de Fontana, que van a drenar hacia el conducto de Schlemm. Sí, conducto de Schlemm. Este ángulo iridocorneal funciona como si fuera un drenaje o un desagüe, se podría decir. Bien. ¿Y qué es lo que va a llevar? Va a llevar el humor acuoso. Sí, va a llevar el humor acuoso. Lo que es el humor acuoso es ese líquido que nutre toda esa zona. ¿Hacia dónde lo va a llevar? Hacia el conducto de Schlemm. Y del conducto de Schlemm se va a dirigir hacia la sangre. Bien, hacia la sangre. Ahora, a ver, dato importante aquí. Existe una patología llamada glaucoma. Tiene una patología llamada glaucoma. Eh, si este ángulo se cierra o digamos los orificios se obstruyen, si se obstruyen, la presión intraocular va a aumentar. Sí, va a aumentar. Ahora, cuando la presión aumenta, va a comprimir al nervio óptico. Si al nervio óptico y si comprime demasiado y no se actúa de inmediato, por eso el glaucoma es una emergencia. Sí, es una emergencia. El paciente puede perder la vista. Bien, por eso es importante actuar rápido y el brindar algún fármaco. Incluso hay terapias láser también, ¿no? Que abren estos poros. Bien. Eh, seguimos. Bueno, aquí se observa un poco mejor lo que es la anatomía microscópica. En la parte histológica, tampoco en la histología se ve tanto esto. Simplemente en la histología van a ver cómo es la lámina histológica de esta zona, pero así observar a detalle los conductos, no se observa tanto, ¿no? Pero bueno, aquí permite ver muy bien cómo es esa distribución de las estructuras, ¿no? Por ejemplo, aquí está ampliando la imagen, ¿no? Está ampliando la imagen. Por aquí tenemos los conductos, mira. Esta es una válvula, esta es la válvula de entrada. Y no dice, ¿no? La válvula de entrada. Mm, por aquí tenemos el conducto de Schlemm, ¿sí? ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Hacia la sangre. Bien, hacia la sangre. Listo. A ver. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Alguna otra duda que tal vez tenga otro por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Bueno, antes de pasar a ver, voy a hablar un poco más del humor acuoso. Este humor acuoso sirve, como les menciono, ¿no? Para nutrir a los tejidos. Sobre todo, ¿a qué tejidos? Aquellos que no están vascularizados. Ya les mencioné uno, ¿no? ¿Cuál era ese tejido que no está vascularizado en la parte más externa? La córnea. Pero también tenemos otra lente, miren aquí. Ese es el cristalino.
El humor acuoso también nutre al cristalino. Bien, ahora, em, además de esto, también tenemos lo que es a los músculos, aquí, que se encuentran en la parte inferior, que van a acomodar al cristalino. Bien, ahora acá vamos a verlo. Ahí está, ahí tenemos, bien. Tenemos nosotros a los procesos ciliares, al músculo ciliar. En este caso, los procesos ciliares, y los procesos ciliares van a ser encargados de la producción del humor acuoso. Sí, producción del humor acuoso. Mientras que el músculo ciliar, sí, el músculo ciliar, el cual es este, ese es el músculo ciliar, todos por el caso, ¿sí? Solamente que el músculo ciliar tiene diferentes fibras. Miren, por acá tiene estas fibras que tienen esa disposición y tiene otras por acá que son más circulares. Sí, estas son longitudinales y estas son circulares. Tiene esos dos tipos de fibras, el músculo ciliar. Eso se va a encargar de acomodar el cristalino. De acomodar el cristalino. ¿Por medio de qué? De los ligamentos suspensorios del cristalino. Bien, estos son los ligamentos suspensorios del cristalino. Listo. Visión lejana y visión cercana. Ahora, eh, aquí, aquí tengan en consideración lo siguiente, miren. Cuando el músculo ciliar se relaja, el cristalino se aplana, ¿sí? O sea, el cristalino se aplana y los ligamentos suspensorios se tensan. Esto permite una visión lejana. Visión lejana. Ahí el cristalino se va a aplanar, se va a estirar. Bien. Ahora, para una visión cercana, el músculo ciliar se contrae. Si el músculo ciliar se contrae. Los ligamentos, ¿qué va a pasar con los ligamentos? Se relajan. Y el cristalino se abomba, es decir, su diámetro anteroposterior se hace mayor. Eso es en una visión cercana. Y aquí también es importante conocer otro concepto, el concepto de presbicia. No sé si han escuchado presbicia. Presbicia. ¿Qué es la presbicia? Es cuando la acomodación del cristalino ya no se da con normalidad. Bien, esa es la presbicia. Presbicia. Y es normal que ocurra, es normal que ocurra. Ya con la edad, sí, con la edad, esa capacidad de acomodación del cristalino se va perdiendo. El cristalino se va volviendo rígido y pierde su elasticidad. Bien, pierde elasticidad y ya no puede abombarse. Bien, por eso es normal, ¿no? Que con los años, el, el cristalino se vaya así afectando. Pero ahora, ¿qué es lo que acelera todo esto? Los malos hábitos. El ver el celular de cerca, tener la pantalla de cerca todo el día, el no hacer descansos visuales. Bien, todo eso. Exigimos, digamos, ¿no? Esa acomodación de- del cristalino. No sé si han escuchado de la regla 20-20-20, que nos dice, por cada 20 minutos que estés en pantalla, te tienes que dar unos 20 segundos de descanso, en los cuales vas a mirar hacia un punto que se ubica a 20 metros de distancia. Bien, es una forma de relajar la vista. Pueden aplicarlo también. Bien, continuamos. Coroides. Les había mencionado que la coroides es esa capa, una capa oscura, encargada de la nutrición. ¿Sí? Lleva vasos sanguíneos, es la estructura con mayor flujo sanguíneo. Se va a encargar de nutrir sobre todo a la retina. ¿Y la retina cuál era? Esa capa de color amarillo, de tejido nervioso, que es la continuación del nervio óptico. Bien, la continuación del nervio óptico.
Ahora, em, ¿cuál va a ser la función óptica? ¿Tiene función óptica? Sí, 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 sí tiene función óptica. La coroides, al ser oscura, es decir, al tener una gran cantidad de melanina también, sirve para absorber el exceso de luz, chicos. Bien. ¿Y qué pasaría si no se absorbiera ese exceso de luz? No tendríamos una imagen nítida, porque la retina es la que tiene que capturar esa imagen. Y si hay un exceso de luz, se puede generar reflejos de la luz internamente. ¿Y quién evita que se produzca esos reflejos? Es la coroides. Bien, la coroides. Ahora, si la coroides se daña, se atrofia, se muere, la retina también va a morir. Y por lo tanto, perdemos la visión. Bien, eso es lo más importante. Listo. Túnica receptora o retina, la parte nerviosa. Al inicio les mencionaba que la retina funciona como una prolongación del sistema nervioso central. Es como una parte del cerebro que sale, ¿no? A través de la cavidad orbitaria. Embriológicamente, embriológicamente va a derivar del neuroectodermo. Bien, neuroectodermo. Además de esto, contiene ciertas células, sí, contiene ciertos tipos de células. Por ejemplo, ahí existen fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares, diferentes tipos de células. También, cada una de estas células se va a encontrar en diferentes capas de la retina. ¿Y cuántas capas tiene la retina? Tiene 10 capas. Y se preguntarán, Elvis, ¿tengo que aprenderme las 10 capas? Sí, sí te tienes que aprender las 10 capas, por lo menos sus nombres y características más importantes de algunas de ellas. Sobre todo para histología. En histología lo pregunta. En histología práctica también. Ahí se ve bonito en las láminas de histología. Ujú. Bien. Ahora, bueno, como pueden observar, ahí está la retina. La retina tiene doble irrigación. Doble irrigación. La parte más externa de la retina, estamos hablando de esta zona, sí, la parte más externa, va a estar irrigada por la coroides. Y ya sabemos que es la coroides, ¿no? Esa capa oscura, roja, que está ahí entre lo que es la esclera y la misma retina. Sí, es el coroides. Lleva varios vasos sanguíneos. Pero también por la parte interna. Por la parte interna también va a ser irrigada por otra arteria. La arteria central de la retina. Su nombre es sencillo, ¿no? Fácil de acordarnos del nombre de la arteria. ¿Por qué? Porque pasa por el centro de la retina, tal cual dice su nombre. Sí, arteria central de la retina. Ahora, si se da, digamos, desprendimiento de la retina, puede haber una separación de las capas. Una separación de lo que es la retina con los coroides, lo que lleva a muerte celular, muerte de los conos y bastones, ¿no? Que forman parte ahí de la retina, por lo cual puedes perder la visión. Bien, continuamos. Bueno, aquí un poco de los conos y también de los bastones. Primero, a ver, hablemos de los conos. Los conos en su totalidad van a ser entre 6 a 7 millones de conos. Gran cantidad, ¿no? 6 a 7 millones de conos. Pero vamos a ver que los bastones son muchos más incluso. Bien. Los conos, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar del color, del detalle. ¿Y en qué zona se va a concentrar más? En la zona central de la retina llamada mácula y también en la fobia. Ahí es donde se van a concentrar. Mácula lútea y fobia. Bien. Además vamos a tener tres tipos. Si esto ya es ya más fisiología. Lo vamos a repetir cuando veamos fisiología. Tenemos tres tipos. Tenemos los que captan un color rojo, tenemos los que captan un color verde y también los que captan color azul. Rojo, verde, azul. Ahora, ¿han escuchado del daltonismo? El daltonismo justo da por ausencia de uno de estos pigmentos. Perfecto, si han escuchado por ahí. Claro, da por ausencia de uno de estos pigmentos. Ahora, para funcionar, los conos necesitan de mucha luz, de mucha luz. ¿Cómo yo recuerdo esto? Eh, Imagino un cono, ¿no? Porque tiene esa forma de cono para captar luz.
¿sí? Para captar luz. Bien, de esa forma yo me acuerdo cuál es cuál. Los conos necesitan captar una mayor cantidad de luz. De esa manera funciona. Por eso cuando estamos de noche, cuando cae la noche, dejamos de distinguir muchas veces los colores y todo es un poco más gris. Porque para que funcione necesita mucha luz. Y necesita mucha luz. Ahora, a ver, los bastones. Aquí se observan los bastones, miren. Acá están los conos. Esos son los conos que les mencionaba, ¿no? Encontramos de tres diferentes colores. En el caso de los bastones, vamos a tener un total de 120 millones. Muchos más, ¿no? Más de 10 veces más incluso que los conos. Y estos van a ser encargados de la visión nocturna. Son los sensores de la visión nocturna y son muy, muy, muy sensibles. Incluso se pueden activar solamente con un fotón, chicos. Con un fotón ya se activaron ya los bastones. Interesante, ¿no? Están prácticamente en, en toda la retina, sobre todo en la parte periférica. Bien. Y bueno, en la fobia no se encuentra así tanto, porque en la fobia lo que predomina son los conos. Bien, los conos, ¿sí? Pero lo que predomina, lo que es abundante en la periferia, son los bastones. Sí, son los bastones. Mm, listo. Aquí están las capas de la retina, chicos. En total son 10 capas de la retina. Bien, 10 capas de la retina. La parte más inferior, miren, tenemos el epitelio pigmentario. Bien, el epitelio pigmentario. Luego, ¿qué más? Fotorreceptores. La membrana limitante externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares, miren, enormes células ganglionares, capa de fibras nerviosas y membrana limitante interna. Bien, ¿dónde inicia todo? En el epitelio pigmentario. Bien, ¿de qué se encarga el epitelio pigmentario? Se va a encargar de absorber la luz. Además de esto, nutre también a los fotorreceptores, miren, que se encuentra ahí por encima. Bien, ahora en esa capa de fotorreceptores es donde encontramos nosotros a los segmentos externos de los conos y bastones. Bien, también ahí encontramos los núcleos, ahí se dan ciertas sinapsis también. Eh, en la capa de células ganglionares, acá por acá arriba, ahí se genera ya el impulso eléctrico final. Bien, ahí las fibras ahí se encuentran lo que son las fibras del nervio óptico. Bien, fibras del nervio óptico. Ahora, la luz tiene que atravesar todas estas capas, chicos. Sí, todas estas capas hasta llegar a lo que son los fotorreceptores. Sí, fotorreceptores. Bien. Ahora, papila o disco óptico y mácula densa. Mácula densa. Ahí podemos ver la imagen del llamado fondo de ojo. Sí, fondo de ojo, así se llama. El cual se puede observar. Sí, es una forma de los médicos, ¿no? De poder uno encontrar algunos signos, ¿sí? Signos que puedan indicar ciertas enfermedades, bien, o ciertas degeneraciones que se pueden ir dando, ¿no? En esa zona, que nos indican a la vez, ¿no? Algunas alteraciones, algunas enfermedades. Bien, empecemos por la papila. La papila o llamado disco óptico. Ese es el punto ciego. Ahí en el disco óptico no hay fotorreceptores. Si no hay fotorreceptores. ¿Por qué? Porque por ahí es por donde salen los axones. Bien, salen los axones. Ahora, si los bordes de este disco óptico se encuentran borrosos, eh, se va a encontrar algo llamado como papiledema. Sí, papiledema, es decir, un edema en esta zona. Un edema en esta zona. ¿Por qué? Por acumulación de líquido. Les había mencionado, ¿no? Acumulación de líquido. Bien. Luego tenemos a la mácula lútea. La mácula lútea presenta la fobia central
la cual contiene solo conos, lo que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Solo conos, y proporciona la agudeza visual. Cuando nosotros queremos enfocar muy bien la vista hacia un objeto, prácticamente llevamos todos los rayos de luz hacia esta zona, hacia la mácula densa, en la mácula densa. ¿Hacia qué zona exactamente? Hacia la fobia, hacia la fobia que está en la mácula densa. Es lo que permite esa agudeza visual máxima. Bien, ahora si es que la mácula se daña, ¿qué va a pasar? El paciente pierde la visión en la zona central. Pero todavía puede ver hacia los lados, por si acaso. Solamente pierde la visión en la parte central. Ujú. Interesante, ¿no? Bueno, a ver, continuamos. Ya, cámaras. La cámara anterior y la cámara posterior, chicos. A ver, para esto. em, a ver, ubicamos primero al iris. ¿Les parece? Ahí está el iris, por acá tenemos la otra estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? Córnea, ¿no es así? Listo. Entre estas estructuras se va a encontrar el segmento anterior. Bien, segmento anterior, cámara anterior. Bien, va a representar un quinto anterior del ojo y va a contener al humor acuoso. Va a contener al humor acuoso. Ahora en la parte posterior, la cámara posterior, comprende cuatro quintos posteriores del ojo, entre lo que es el cristalino, aquí está el cristalino, y la retina. Bien, contiene el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo. Bueno, ya hablamos ya del humor acuoso, ¿no? Les mencioné que es esa sustancia que va a nutrir toda esa zona, sobre todo las estructuras que son avasculares, la córnea, el cristalino. Bien. En el segmento posterior, cuerpo vítreo, cuerpo vítreo. ¿Qué es el cuerpo vítreo? Es como una estructura gelatinosa, ¿sí? Gelatinosa, que contiene colágeno y algunas otras sustancias que va a mantener la forma del ojo. Bien, mantiene la forma del ojo. Listo. Un datito curioso, antes de pasar a hablar de músculos. Existe algo llamado las miodesopsias. Miodesopsias. Son esas sombras que a veces observamos de la nada. Nos estamos mirando hacia el cielo o al techo de tu habitación y de la nada observas algunas cositas ahí como flotando, ¿no? Que prácticamente pareciera, ¿no? Que fuera algo vivo algunas veces, ¿no? Que se está moviendo por ahí. Y esas son las miodesopsias, ¿sí? ¿Y qué son las miosopsias? Son condensaciones que se forman dentro de ese cuerpo vítreo, que van a proyectar unas sombras a la retina. Bien, listo. Ahora pasamos a hablar de los músculos extraoculares. Músculos extraoculares. También llamados músculos extrínsecos. ¿Y por qué extrínsecos, chicos? Les había mencionado porque va a tener una inserción que se encuentra en el ojo y también otra inserción que se encuentra por fuera del ojo. ¿Sí? Por fuera del ojo. Ahora. A ver, vamos a pasar a identificar cada uno de estos músculos. En primer lugar, son 7 músculos, como pueden ver aquí. Músculo elevador del párpado. Tenemos al músculo recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral. 4 rectos. Y luego también a los oblicuos. El oblicuo superior y el oblicuo inferior. A ver, vamos a señalar. Uy, a ver, vamos a ampliar. Bien. Empezamos por este musculito de aquí. Este músculo se va a dirigir hacia el párpado. Sí, hacia el párpado. Mire, por acá termina. Hacia el párpado. Ese es el músculo elevador del párpado o elevador del párpado superior. Sí, es un nombre completo. Músculo elevador del párpado superior. Bien, listo. Ahora pasamos con los músculos rectos. Músculos rectos. Aquí en la parte superior tendremos al músculo recto superior. Músculo recto superior. Bien.
Luego, hacia la parte lateral, ahí se encuentra cortado, como pueden ver, tenemos al músculo recto lateral. Músculo recto lateral. Listo. Hacia la parte inferior, tenemos al músculo recto inferior. Y hacia la parte medial, ahí se puede observar un poco, hacia la parte medial, tenemos al músculo recto medial. Listo. ¿Cuáles nos faltan? Los músculos oblicuos. Músculos oblicuos. A ver, ¿cuál nos señalamos aquí? Ese. Ese de ahí. Bien, ese es el músculo oblicuo superior. Oblicuo superior. ¿Y cuál más falta señalar? Ese de ahí, ¿no? Ese es el músculo oblicuo inferior. Músculo oblicuo inferior. Y bueno, con eso ya tenemos prácticamente a todos los músculos. Aquí de igual manera. A ver, acá voy a señalar con el puntero nada más, ¿bien? Por si acaso todas estas imágenes son del Nether, chicos. Ahí en su Nether siempre estudienlo, repásenlo. En la práctica obligatoria también, ¿no? Siempre llevar su Nether. Bien. Miren aquí. Se dirige hacia el párpado. Ese es el músculo elevador del párpado superior. Aquí, en la parte superior y se inserta en el mismo ojo, el mismo globo ocular. Este es el músculo recto superior. Ahora hacia el lateral. Este es el músculo recto lateral. Hacia la parte medial. Al músculo recto medial. Ahí justo al lado, ¿qué tenemos? Al músculo oblicuo superior. Bien, el oblicuo superior. El recto inferior también se puede observar por aquí, una pequeña parte, ahí por debajo. El recto inferior. Bien, sí, sí, sí. El recto inferior no, perdón, el oblicuo inferior no se puede observar por la vista, en este caso, pero ahí está. ¿Recuerdan que hablamos ahí en la primera diapositiva del anillo tendinoso de zinc? Aquí está, mira. Ese es el anillo tendinoso de zinc. Listo. Aquí otra vista, con los mismos músculos. Aquí ya más fácil distinguirlos, ¿no? Miren, recto superior, recto lateral, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior, aquí el oblicuo superior y el elevador del párpado superior. Ahí están todos los músculos. 7 músculos en total. Miren, aquí tenemos la función de cada una de estas y también su inervación. Inervación. Aquí sencillo, ¿no? Existen músculos que directamente nos van a decir sus funciones. Uno de esos es el elevador del párpado superior. Función, elevar el párpado superior, nada más. Bien. Recto superior. Recto superior. La función, ¿cuál es? Elevación, aducción, rotación medial del globo ocular. Recto inferior. Depresión, aducción, rotación lateral del globo ocular. Recto medial, aducción hacia adentro, ¿no es así? Recto lateral, abducción hacia afuera. Oblicuo superior, depresión, abducción, rotación medial del globo ocular. Dentro de un momento les voy a enseñar cómo aprenderse bien todo esto, así sin necesidad de ver solamente la tabla, ¿bien? Ahora mismo solamente estoy repasando todo esto. El oblicuo inferior, que tenemos aquí, elevación, abducción, rotación lateral del globo ocular. Ahora miren, ¿se acuerdan de los músculos motores del ojo? Y les mencionaba que uno de esos es el principal. ¿Cuál era? El tercer par craneal, el músculo oculomotor. Perdón, el nervio oculomotor. Bien, nervio oculomotor. Pero además de eso tenemos otros dos. Al sexto, también llamado oculomotor externo o abducens. Y al cuarto, llamado troclear. Bien, ahora, ¿cómo yo me acuerdo de todo esto? Con la siguiente mnemotecnia, chicos. Reviso, reviso. Primero, ya sabemos que casi todos están inervados por el tercer par craneal. ¿No es así? Solamente son dos excepciones. ¿Cómo yo me acuerdo de esas excepciones?
de la siguiente manera. Voy a leer la palabra reviso en los dos sentidos, ¿sí? Tanto de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Empezamos en este sentido, así, así, en ese sentido. Reviso. Bien. La R y la E nos indica el recto externo. El recto externo es lo mismo que decir recto lateral. Recto lateral. El recto externo, recto lateral, está inervado por el sexto par craneal. Bien, sexto par craneal. Ahora, en el otro sentido, chicos. Así. OS1V. O, bueno, IV. Bien. Oblicuo superior. Bien. Oblicuo superior. Y si coloco al revés la V y la I, ¿cómo será? Como un 4, ¿no es así? Vamos a volver a escribirlo aquí en ese otro orden. O, S y V. ¿Qué nos indica? El oblicuo superior está inervado por el cuarto par. Bien, de esa forma me acuerdo. Y arriba, ¿cómo era? Recto externo o recto lateral está inervado por el sexto par. Y bueno, ya el resto está inervado por el tercer par craneal, el lóculo motor. Bien, ahora con lo que respecta a irrigación. Irrigación. La principal arteria que voy a irrigar es la arteria oftálmica. Bien. Ahora, la más importante para la visión es la arteria central de la retina. Esa es una de sus ramas. Bien, la rama más importante. Ahora, en este caso, la arteria oftálmica se considera como una arteria terminal. Una arteria terminal. Si ocurre una obstrucción de esa arteria, la retina va a morir prácticamente. Sí, ese tejido muere. Se le conoce como un infarto retinal. Sí, infarto retinal. Que lleva a muerte de ese tejido y también posteriormente a ceguera. ¿Sí? Ceguera. Ahora, el drenaje ¿hacia dónde se va a dar? Hacia el seno cavernoso. ¿Sí? Seno cavernoso. El seno cavernoso ya lo hemos estudiado cuando vimos la parte de senos, ¿no es así? ¿Recorren los senos? Bien. Ahí podemos observar el seno cavernoso y toda la secuencia, ¿no es así? De drenaje hasta llegar a la, a las venas, ¿no es así? Bien. Vamos a señalar aquí algunas de las arterias, no todas, pero sí algunas. Miren, primero la arteria oftálmica. La arteria oftálmica sería esta de aquí. Esa es la arteria oftálmica. Arteria oftálmica. Y arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica va a dejar una ramita. Voy a ampliar para que observe mejor. ¿Ven esta rama de aquí? Miren, está ingresando. Está ingresando ahí a la retina. ¿Cómo se llamará esta arteria? La arteria central de la retina. ¿Sí? Esta es la arteria central de la retina. Luego, ¿qué más? Miren, sigue dando ramas y algunos se dirigen hacia los músculos. ¿Sí? Algunos se dirigen hacia los músculos porque también tienen que ser irrigados los músculos. Esas son ramas musculares de la arteria oftálmica. Bien, ramas musculares de la arteria oftálmica. También da ramitas hacia los huesos, miren. Por ejemplo, por aquí. Aquí está el etmoides. Este es el etmoides. Bien. Así que será la arteria etmoidal. Pero la arteria etmoidal existe tanto una posterior y una anterior. Arteria etmoidal posterior, arteria etmoidal anterior. Aquí miren otra ramita. Si está por encima de la órbita, ¿cómo se llama? Arteria supraorbitaria. Bien, arteria supraorbitaria. Hacia el otro lado, miren, por aquí. Ramitas que también se dirigen hacia el hueso. Ese es el hueso cigomático. Serán las ramas cigomáticas de la arteria oftálmica. Bien. Ahora, aquí, en la parte posterior del globo ocular, tenemos otras ramas, miren. Ahí tenemos otras ramas. Son las arterias ciliares posteriores. Bien, arterias
ciliares posteriores. Bien, eso es lo más importante. Pero lo más importante, ¿cuál era? La arteria central de la retina, principal ramo. Drenaje. Mencionábamos que el drenaje se da hacia el seno cavernoso. Sí, seno cavernoso. Algo que sucede es em, las infecciones que llegan hacia el cerebro por medio de infecciones que podemos desarrollar en la parte anterior, sí, de la cabeza, parte anterior de la cabeza. No sé si han escuchado del triángulo de la muerte. ¿Alguno ha escuchado del triángulo de la muerte? Sí. Claro, es esa zona que se encuentra entre los labios, por la nariz, ¿no es así? Claro. Cuando, digamos, tenemos una infección en esa zona, alguna complicación, la infección puede viajar hasta el cerebro. Y en esos casos ya puede ser prácticamente mortal. Sí, eso sí puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Justo por esta vía, por la vía venosa, que se dirige, miren, hasta el seno cavernoso, que está en la parte interna. Bueno, ahí están las mismas arterias que ya les había mencionado, señaladas. Otras estructuras anexas al ojo. Aquí ya estamos, ya terminamos con todo lo que es el globo ocular. Estamos pasando ya a estructuras anexas. Empezamos con lo que es el aparato lagrimal. Bien, aparato lagrimal. Aquí se observa muy bien lo que es la glándula lagrimal. Glándula lagrimal. Recuerdan que cuando tuvimos nuestra práctica de anatomía les enseñé, ¿no? Chicos, recuerden, miren, en esta zona es donde se aloja la glándula lagrimal. Ahí para los que fueron. Ahí pudieron observar, ¿no? En cambio, justo también ahí mismo les decía que hacia la parte contraria era donde drenaba. Y recuerdan que había agarrado el estilete y coloqué por ahí, ¿no? Coloqué por ahí el estilete y vimos que atravesaba esta zona y llegaba hasta la cavidad nasal. ¿Recuerdan eso? Hasta la cavidad nasal. Hay comunicación entre la cavidad orbitaria y la cavidad nasal. Bien. ¿Cuál va a ser ese recorrido? El recorrido de las lágrimas. Cuando se producen las lágrimas aquí en la glándula lagrimal, se va a dirigir hacia toda la superficie, ¿sí? La superficie ocular. Luego se dirige hacia los puntos lagrimales, hacia los puntos lagrimales. Luego hacia un saco. Por aquí tenemos no, acá está. Ahí tenemos el saco lagrimal. Bien, ese es el saco lagrimal, hacia donde llegan los conductos lagrimales. Bien, está el saco lagrimal. Y a partir del saco lagrimal se dirige hacia el conducto lacrimonasal. Conducto lacrimonasal. Por eso es que se llora, cuando se llora, comienza a tener mucha, se puede decir, mucosidad, mucho líquido, ¿no? En la nariz, porque las lágrimas se van a ir drenando en esa zona. Sí, se van drenando en esa zona. ¿En qué parte exactamente? En el meato inferior de la cavidad nasal. Meato inferior de la cavidad nasal. Ahora, si ese conducto se tapa, si el conducto se obstruye ahí en alguna parte, ¿qué va a pasar? El paciente lagrimea constantemente. Sí, lagrimea constantemente porque no existe una vía donde la cual la lágrima pueda drenar, ¿no es así? Eso se le conoce como epífora. Bien, epífora, así como suena. Mm, bien, eso sería todo, chicos. Vamos a resolver preguntas antes de pasar a lo que es ya aparato olfatorio, que es un poco más corto. Bien, tal vez nos alargamos un poco más, pero normal. También tiene la clase siguiente conmigo, así que normal, ¿no? No hay problema. A ver. Primera pregunta, ¿cuál es la estructura transparente y avascular que proporciona la mayor capacidad de refracción en el ojo humano? Ahí tenemos dos y les mencioné, una de esas es la que tiene mayor poder de refracción. ¿Cuál es? Claro, es la córnea. Más difícil, ¿cuánto porcentaje?
¿Qué porcentaje? 70%. ¿Sí? 70%. Siguiente. ¿Qué músculo del ojo está inervado por el nervio troclear? A ver, dígame la respuesta, chicos. Recuérdense de la mnemotecnia. ¿Cuál era la mnemotecnia? Claro, perfecto, muy bien. El oblicuo superior. Famoso reviso, ¿no? Reviso. Bien, claro. Luego tenemos el humor acuoso. Drena principalmente a través de humor acuoso, por si acaso, ¿no? Humor acuoso. No está hablando de las lágrimas, es diferente. Conducto de Schlemm. Muy bien, conducto de Schlemm. Siguiente. El músculo ciliar participa principalmente en... ¿Qué será? ¿Qué será? Músculo ciliar. Claro, perfecto. La acomodación del cristalino para la visión cercana. Bien, eso sería todo con lo que respecta a la visión, estructuras que la acompañan. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos, antes de pasar a lo que es aparato olfatorio? ¿Alguna duda, alguna pregunta por ahí que tengan? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Gracias. Continuamos con aparato olfatorio. A ver, miren aquí. Tenemos un corte. ¿Qué corte sería este, chicos? Vamos a acordarnos la primera clase de anato. ¿Qué corte es este? Hay tres tipos de cortes, ¿no? Principales. ¿Se acuerdan, chicos? Estamos hablando de cortes, primera clase. Ya, primero, ¿cuáles son los tres? Coronal, sagital. A ver, claro, muy bien, ya, Yamil. Es el sagital, claro. Bien, aquí podemos ver lo que es la base del cráneo. Podemos ver la cavidad nasal, una parte de la cavidad oral. Bien, acá, pero lo que nos importa es la cavidad nasal por ahora. Bien, la cavidad nasal. A ver, vamos a detallar algunas estructuras aquí. En la parte anterior, en la parte anterior de la cavidad nasal, este es introductorio por si acaso, porque la vía, si hablara solamente de vía olfatoria me iría directo, ¿no? A esto, pero quiero que entiendan el contexto, ¿bien? Bien, acá en la parte anterior de la cavidad nasal tenemos una abertura. Esa abertura se le conoce como narinas. Narina. Narinas, bien, son dos al final. La parte inicial, en la parte inicial, antes de pasar al resto de la cavidad nasal, se le conoce como vestíbulo nasal. Vestíbulo nasal. Ahí está el vestíbulo nasal. Ahí donde tenemos estos pelitos, ¿no? Estos pelitos. Bien. ¿Qué más? Por acá vamos a tener un pequeño pliegue que se le conoce como limen nasi. Limen nasi. Pero no es tan importante, ¿sí? Pero igual ahí lo menciono, limen nasi. Lo más importante es que narinas y vestíbulo nasal. Bien, es suficiente con eso. Ahora, en la parte más interna, miren, ¿observan estas estructuras? Eso se le conoce como cornetes. ¿Y cuántos cornetes vamos a tener? Tres cornetes. Un cornete nasal, así es un nombre completo, ¿sí? Cornete nasal superior, cornete nasal medio y cornete nasal inferior. Cornete nasal inferior. Entre esos cornetes van a existir espacios que se les llama meato. Aquí tenemos al meato superior, esa zona ahí, meato superior. Tenemos por acá también al meato medio o meato nasal medio y también al meato nasal inferior. Cuando les mencioné acerca del conducto lagrimonasal, ¿hacia dónde drenaba? Hacia el meato nasal inferior. Bien, si yo hiciera un corte aquí del cornete nasal inferior, podría observar muy bien ese orificio de donde desemboca el conducto nasolagrimal.
Bien, listo. Ahora en la parte superior, por acá también tenemos un pequeño espacio que se le conoce como el receso esfenoetmoidal. Receso esfenoetmoidal. Y luego, bueno, también tenemos por acá los senos, ¿no? Que también ya les había mencionado también en la práctica. Seno frontal, por acá tenemos el seno esfenoidal. Bien, y en otros cortes ya se ve también el seno maxilar y las celdillas etmoidales. Bien, ya, esto es solamente para que se puedan ubicar, sí que se puedan ubicar. Ahora, a ver, miren lo siguiente. La región olfatoria de la cavidad nasal se localiza en la porción supero-posterior de la cavidad nasal, es decir, por esta zona. Por esa zona nada más se localiza la zona olfatoria. Es decir, nosotros no olemos con todo, ¿sí? Nosotros no olemos con todo. La otra porción es más conductora, conductora, ¿bien? Conductora del aire, se encarga de esta parte ya de calentar el aire, ¿no es así? Para el paso se encarga de filtrar el aire también, ¿bien? En cambio, la porción superior es la única encargada de la olfacción y por lo tanto su composición celular histológica va a ser diferente que el resto. Bien. Además, si nosotros observáramos la mucosa, por lo mismo veríamos un color diferente. ¿Sí? En esta zona se va a encontrar un color amarillento. Un color amarillento. Estamos hablando de la zona ahí por el cornete nasal superior, ¿no es así? Por ahí, por esa zona. Aproximadamente, ¿qué área ocupa? Va a ocupar 5 centímetros cuadrados aproximadamente. Bien, vamos a anotar ahí. 5 centímetros cuadrados. Más o menos. Sí, más o menos. Bien. Ahora, ¿recuerdan cuando nosotros estudiamos lo que es huesos del cráneo? Y les mencionaba, chicos, por aquí tenemos un huesecito en el cual presenta un montón de orificios aquí a lo largo. Estábamos hablando del hueso etmoides. Bien. Pero ¿cómo se llamaba esa porción del hueso etmoides donde encontramos muchos orificios? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguno recuerda por ahí? A ver, perfecto, muy bien, muy bien. Lámina cribosa. Muy bien, Yamil, claro. Lámina cribosa. Y les mencionaba que por esa lámina cribosa es por donde pasan las ramitas del nervio olfatorio, del primer par craneal. Bien. Ahora, algo curioso. ¿Qué sucederá si se rompe aquí este techo? Si se rompe este hueso. ¿Va a causar o posiblemente puede causar pérdida del olfato? Bien, pérdida del olfato. ¿Y cómo se le llama la pérdida del olfato? Se le llama anosmia. Anosmia. Pérdida del olfato. Bien. Además de esto, ¿qué puede pasar? Miren, ahí nada más tenemos al encéfalo. ¿Y qué líquido es el que cubre todas esas estructuras? El líquido cefalorraquídeo. Así que puede haber salida de líquido cefalorraquídeo por esta zona. Ujú. Además, si ingresan infecciones hacia esta zona, por aquí, si ingresan infecciones y acá tenemos las meninges, ¿qué puede dar? Meningitis. Sí, meningitis. Bueno, aquí en esta imagen se observa mucho mejor. Ahí cómo está la distribución. Em, sí, sí, ahí se observa mejor. Acá menciona los axones de las neuronas olfativas forman haces nerviosos. Sí, ahí está. Forman haces nerviosos. Muchos de esos haces se unen para formar el nervio olfatorio. Claro, todos esos forman el nervio olfatorio. Así que el nervio olfatorio no se trata de una sola fibra, un solo axón, ¿no? Sino es todo un conjunto. Sí, todo un conjunto. ¿De qué se caracteriza esta zona, chicos?
Y acá estamos hablando ya de algunas características especializadas. Por ejemplo, la regeneración. ¿Sí? ¿Han escuchado eso de que las neuronas no se regeneran y todo eso? Es cierto, sí, ¿no? No se regeneran, pero hay zonas donde sí. Y esta es una de esas zonas. Las neuronas se pueden regenerar. Claro, si se actúa a tiempo, ¿no? Si se actúa a tiempo, se puede colaborar para la regeneración. ¿Recuerdan lo que pasó en el COVID y todo eso? Hay mucha gente que quedó así sin capacidad de oler y, claro, sí, porque son muy especializadas. Muy bien, claro. Eh, y bueno, hay muchos casos en los cuales se pierde el olfato. Por ejemplo, ¿recuerdan que hablamos sobre la pérdida del olfato relacionado al Alzheimer, al Parkinson también? Sí. Muchas veces en estos pacientes o un signo o un síntoma, perdón, un síntoma muy característico es la pérdida del olfato. Sí, la pérdida del olfato. Bien. Em, Características, bueno, está rodeado de la dura madre, la aracnoides, es el más corto de los 12 pares craneales. Ujú. Puede regenerarse parcialmente, claro. Atraviesa la placa cribiforme. Eso es otro nombre, ¿sí? Placa cribiforme o lámina cribosa. Establece sinapsis con las neuronas del bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es parte de la vía olfatoria. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien. A ver, primero veamos un poco de epitelio olfatorio, un poco de histología también, ¿no? Para entender esto. ¿Qué tipos de células vamos a tener? Vamos a tener células receptoras olfatorias, las células de sostén y las células basales. Células basales. Las células basales son las células madre. ¿Qué son las células madre? Aquellas células que dan origen a otras células. ¿No es así? En este caso, ¿quién cumple esa función? Las células basales, las células madre. Las neuronas receptoras son células eh, bipolares y son neuronas bipolares. Y las de sostén, como dice su nombre, dan ese sostén, ese soporte estructural. Bien, bueno, aquí en este epitelio es donde se van a enviar esas señales nerviosas, que primero, ante todo, son señales químicas. ¿Por qué? Porque el olor es eso, ¿no? El olor son químicos que viajan a través del aire. Bien, se van a unir a unos receptores que se encuentran en esa zona, se unen a los receptores y se va a producir, bueno, antes de eso, antes de unirse a los receptores, se disuelven en el moco, ¿sí? Se disuelven en el moco que se ubica ahí. Y lo posterior a eso ya recién se unen a los receptores. Bien, todo cómo va a empezar, todo va a empezar activando lo que es la proteína G, ¿sí? Una proteína G. Ya lo vamos a ver en la parte de fisiología, que va, esta activación de la proteína G va a generar un impulso eléctrico. Bien, impulso eléctrico. Ahora, bueno, les mencionaba acerca del COVID, ¿no? En el caso del COVID, se vio que las células en las cuales dañaba no eran tanto así las neuronas, sino más bien eran las células de sostén, ¿sí? Las células de sostén. Bien. Eh, si dejan de funcionar las células de sostén, también dejan de funcionar el resto, incluidos las neuronas. Bien. Por eso, cuando se perdía también las neuronas, se puede, ¿no? Se puede llegar a restablecer, a regenerar nuevamente, pero necesita de ayuda. Sí, necesita de un, de un tratamiento rápido, bien, para que se puedan regenerar. Bien, continuamos aquí en la vía olfatoria. Aquí podemos observar mucho mejor a través de este corte axial cómo es el recorrido de la vía. Bien, para esto debemos saber que todo, en primer lugar, llega hasta el bulbo olfatorio. Bien, aquí tenemos el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio vamos a encontrar a los glomérulos. Sí, los glomérulos. Los glomérulos, aquí lo he colocado, los glomérulos, son como esas estructuras que funcionan como estaciones de clasificación. ¿Sí? Es decir, van a procesar diferentes olores. Existen glomérulos que se encargan
de recibir, no sé, digamos, olores que son más agradables, otros que son más desagradables, diferentes tipos de olor. Bien, son especializados cada uno de esos glomérulos. Luego pasa hacia el tracto olfatorio. Luego que se dio la sinapsis aquí, pasa hacia el tracto olfatorio. Luego, más posterior a esta, se va a dividir en dos. Se divide tanto lateralmente como medialmente. Esas divisiones se le conocen como estrías. Tenemos una estría lateral y también tenemos una estría medial. La estría lateral, ¿hacia dónde se dirige? Se dirige a la corteza piriforme. La corteza piriforme. ¿Dónde se ubica? En el lóbulo temporal. Bien. Vale, vamos a anotarla por aquí. Y vamos a anotarla por acá. Estría lateral. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la corteza piriforme. Corteza piriforme. Bien. ¿Y dónde se encuentra la corteza piriforme? En el lóbulo temporal. Y es ahí cuando llega donde nosotros vamos a ser conscientes de lo que estamos oliendo. Vamos a reconocer lo que estamos oliendo. Listo. Luego, ¿qué más? Tenemos a la estría medial. Bien, a la estría medial. ¿Hacia dónde se dirige la estría medial? Hacia el sistema límbico. Ya estudiamos sistema límbico también en fisiología, ¿no es así? Sistema límbico. Mencionamos que es ese sistema encargado de las emociones, que se relaciona luego ya con el hipotálamo y todo lo demás que vimos, ¿no? La memoria, etcétera, etcétera. Por eso mismo es que un olor nos puede llevar a recordar algún momento. Bien, tanto un momento agradable o un momento desagradable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como ven, la vía olfatoria hacia una región te lleva a reconocer el olor y hacia la otra región te lleva hacia la emoción. Listo. Bueno, acá es lo mismo, sí, que acabo de describir, solamente que está anotado ahí. Los núcleos. Bueno, cuando nosotros hablamos de núcleos, lo más importante, yo diría que es primero la amígdala. Bien, la amígdala. Ya estudiamos también amígdala, ¿no? Es ahí donde nos permite, ¿no? Que los olores se relacionan con algunas emociones, ya sea emociones agradables, placenteras, o tal vez con otras, ¿no? Desagradables, con temor, o muchas otras emociones. Bien. También, ¿con qué conecta? Con el hipocampo también, con el hipocampo. Y si conecta con el hipocampo, significa que puedes conectar olores con la memoria, sobre todo memoria a largo plazo, memoria a largo plazo. Existe algo curioso también que ocurre aquí. Existen algunas crisis epilépticas. Ya vimos también algo de definición, ¿no? Cuando vimos diferencia entre crisis epilépticas y epilepsia. ¿Recuerda? Epilepsia es cuando hablamos de una enfermedad, crisis epilépticas hay de diversos tipos. Algunos de esos tipos son los que te llevan a estas contracciones musculares involuntarias. Hay otros que incluso son poco notorios. Bien. Y alrededor creo que era 5 o 10% de la población en algún momento de su vida va a tener una crisis así epiléptica. Ya bueno. ¿Por qué les mencionaba todo esto? Porque en estos casos, se ha encontrado que hay pacientes con crisis epilépticas que también tienen alucinaciones olfatorias, es decir, huelen algo que no existe, ¿sí? Y sobre todo si huelen algo que no existe y además es desagradable, cuando sienten un olor desagradable tiene un nombre especial, se llama cacosmia. Cacosmia. Es diferente a anosmia. Anosmia era cuando pierdes la capacidad de oler. Bien. Ahora, cuando estos pacientes que han sufrido una crisis epiléptica y además presentan cacosmia,
se puede indicar que el origen de la enfermedad, del foco de la enfermedad, está en la corteza olfatoria. Listo. Ahí tenemos otro, ¿no? La corteza insular integra el olfato y el gusto también. Miren, claro. De por sí son sentidos que están relacionados. Bien. En la corteza insular es donde el olor se va a combinar también, ¿no? Con fibras del gusto, fibras del sabor. Ambos crean el sabor, tanto el olor como el gusto. Por eso muchas veces sin un olfato, sin un buen olfato, los sabores también no son los mismos, si no son los mismos. Pruebes lo que pruebes, no es lo mismo. Luego también al hipotálamo también podemos mencionar ahí. El hipotálamo es el encargado de activar la salivación. Cuando empiezas a oler algo rico, ¿no? Tal vez la comida que te están preparando por ahí, o pasas por un restaurante, ¿no? Que justo, o una panadería ahí, ¿no? Con su pancito. Y se te abre el hambre, ¿no? Se te abre el apetito. Y comienzas a salivar de un momento a otro. ¿Por qué? Porque también hay conexiones hacia el hipotálamo. Y les mencionaba, el hipotálamo es el encargado de convertir muchos estímulos en respuestas fisiológicas. En este caso, la respuesta fisiológica sería la salivación. Contracciones gástricas también. Por eso es que, no sé, empiezan a haber esas contracciones gástricas y no es, comenzamos a escuchar ruidos. ¿No es así? A nivel gástrico. Luego, ¿qué más? A ver, la corteza orbitofrontal también. Bueno, acá no está anotado, pero también está la corteza orbitofrontal. Bien. Es donde nosotros decidimos si es que un olor nos gusta o tal vez no nos gusta tanto. Ujú. Es donde ya nosotros interpretamos, procesamos, pensamos un poco más acerca de lo que estamos experimentando. Bien, la corteza orbitofrontal. De por sí, toda la región frontal es lo que se encarga de eso. Bien, el pensamiento, la conciencia, todo eso. Bueno, chicos, vamos a pasar ya a las preguntas. Empezamos. ¿En qué parte del encéfalo se localiza el bulbo olfatorio? Intenten recordar ahí las imágenes que hemos visto. ¿En qué parte? Claro, muy bien. Sobre la lámina cribosa. Luego, la corteza insular en relación con la vía olfatoria participa principalmente en, también lo mencioné, recién hace unos minutos lo acabé de mencionar, corteza insular. Claro, muy bien. Integrar el olfato y el gusto para la percepción del sabor. En la vía olfatoria, los glomeruli o glomérulos ¿sí? Del bulbo olfatorio se caracterizan por, a ver qué nos dicen por ahí. Claro, muy bien. Ser redes densas, donde se establecen sinapsis entre axones olfatorios primarios y dendritas de células mitrales. Muy bien. Bueno, chicos, eso sería todo por la parte de anatomía. Aunque hemos hablado también un poco de fisiología, pero ya en la siguiente parte vamos a hablar más a detalle a lo que es fisiología. Bien, no se vayan todavía, voy a compartir su post-test. Luego damos unos 15 minutos para empezar la siguiente parte. A ver, un momento. A ver, ya que están todos, voy a compartir nuevamente su pretest también, chicos. A ver, un momento. Ya los que desean resolverlo, lo resuelven, ¿bien? ¿Dónde está? Aquí está. Pre. Ahí está. El que estoy pasando ahora es el pretest. Y el que voy a pasar ahora
Listo. Y el que voy a pasar ahora es el post-test. Bueno, chicos, eso sería todo. Dentro de unos 15 minutos, será las 11:25. Vamos a empezar la siguiente clase. Voy a enviar el link, claro, unos minutos antes y ahí nos vemos nuevamente. Chao, chao.